Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar del esguince cervical y de cómo se va a regular su indemnización al amparo del nuevo baremo. El esguince cervical es la lesión por excelencia dentro de los accidentes de tráfico. ¿Quién no ha tenido un accidente de tráfico y ha quejado de dolor cervical, verdad? Pues bien, la habitualidad con la que se producía y se produce esa lesión, unido a la dificultad que entraña médicamente objetivar esa lesión, dio lugar a mucho fraude, no nos vamos a engañar, a las aseguradoras, a mucha picaresca. Ahora, por exceso, nos vamos a encontrar, por exceso de reclamaciones infundadas en muchos de los casos, nos encontramos con una regulación exhaustiva del esguince cervical dentro de la Ley 35/2015. Y en concreto el artículo 135, se va a dedicar exclusivamente a hablar y a regular los traumatismos cervicales menores, donde se encuentra el esguince o también denominado latigazo cervical. ¿Significa que ya no se van a indemnizar los esguinces cervicales? No, ni muchísimo menos. Lo que va a ocurrir es que los esguinces cervicales que no tengan ninguna prueba médica que avale su existencia a salvo de la manifestación del dolor del perjudicado, se indemnizarán como lesiones temporales, es decir, como lo que antes se denominaban días de baja, siempre que se cumplan una serie de requisitos. El artículo 135 de la Ley 35/2015 los denomina criterios de causalidad y son los siguientes. El primero de ellos es el criterio de exclusión. ¿Qué significa? Pues que no exista una patología previa que justifique totalmente la lesión, es decir, que no me dé otra causa que justifique la patología. Me explico. Que la lesión provenga únicamente del accidente por el que estamos reclamando. En segundo lugar está el criterio cronológico, que consiste, y tiene su lógica, en que la sintomatología, el dolor, se presente dentro de las 72 horas desde que se produce el accidente. Es decir, el perjudicado ha tenido que acudir antes de 3 días al médico aquejando dolor en la zona cervical. El tercero de los requisitos es el topográfico, y que consiste en que haya una relación de causalidad entre la lesión por la que estamos reclamando, la lesión, el dolor cervical, y el impacto del vehículo. Por poner un ejemplo, si se trata de una colisión por alcance trasera, tiene su lógica que el reclamante aqueje dolor cervical. Si por el contrario estamos hablando de un impacto en el lateral derecho del vehículo, no significa que no haya una esguince cervical, claro está, pero nos va a ser más difícil acreditar la existencia de esta lesión porque no hay a priori una relación de causalidad entre el impacto y la lesión por la que se reclama. Y el cuarto de los requisitos que establece este artículo es el de intensidad, que a mi modo de ver es el que da lugar a mayor interpretación y seguramente las aseguradoras lo van a interpretar a su favor. La intensidad consiste en que tiene que haber una adecuación, y así lo dice el artículo, entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia. Como decimos, el esguince cervical se indemnizará siempre que se cumplan estos 4 criterios de causalidad y se indemnizará como lesión temporal. Para que el esguince cervical se indemnice como secuela, sí que va a ser necesario un informe médico concluyente, y así lo dice el artículo 135, que acredite la existencia de esa secuela tras el periodo de lesión temporal. No nos queda más remedio que esperar a ver cómo transcurren estos meses y cómo van respondiendo las aseguradoras. Mucho me temo que todo lo que ha aumentado el baremo de tráfico, las indemnizaciones por causa de muerte y las indemnizaciones por grandes lesionados, va a redundar a la baja en las indemnizaciones por lesiones temporales y en un incremento de litigación judicial, pero como digo, será el tiempo y la jurisprudencia la que acabará dando respuesta a todas estas cuestiones.